Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestra segunda parte de sesiones matutinas. Entonces, en este momento presentamos a Alejandro Alfredo Morales, que nos hablará sobre algoritmos genéticos. ¿Cierto? Entonces, adelante Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Nada más déjenme, les comparto pantalla. Ahí díganme si sí se ve. ¿Se ve tu pantalla, sí? Ok. Listo. Entonces, Ok, todo tuyo, adelante. lo que les voy a hablar básicamente es un poco de la teoría de los algoritmos genéticos. Ya mi asesor de tesis, el doctor José Alberto, presentó un poco. Entonces yo voy a abordar un poco más a fondo estos temas y les voy a presentar tres aplicaciones. Una de las matemáticas, otra de la cosmología y una de las finanzas. Entonces, al principio nos vamos a ir rápido porque es pura teoría y ya después nos enfocamos en las aplicaciones. Bueno, los algoritmos genéticos forman parte de una rama más grande que se llama la computación bioinspirada. Como su nombre lo dice, esta rama de la computación se inspira en los comportamientos biológicos para resolver problemas. Existen dos grandes ramas, que son los algoritmos evolutivos y los metaheurísticos. En los evolutivos ocupan técnicas de evolución, de selección natural para resolver los problemas, y los algoritmos metaheurísticos lo que hacen es copian comportamientos ya de especies, por ejemplo, de lobos, ballenas, mosquitos, murciélagos, para modelarlo. Bueno, un poco de historia. Ya sabemos que cuando hablamos de selección natural o de genética, al final vamos a tocar el tema de Charles Darwin, y él en su libro del origen de las especies nos afirma que el proceso de evolución básicamente es una consecuencia de la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Básicamente es la competencia por los recursos. Esto quiere decir que los organismos que son más aptos van a tener una mayor probabilidad de heredar sus características físicas a las siguientes generaciones. Aquí pongo esta imagen de una jirafa sin cuello. Entonces, sabemos que las jirafas obtienen su alimento de los árboles. Entonces, para hacer eso, necesitan un cuello largo. Entonces, una jirafa sin cuello o muy chaparrita no va a sobrevivir. Entonces, va a tener menos probabilidad de reproducirse y así de heredar su cuello. Bueno, ¿y dónde se guarda toda esta información? Bueno, básicamente se guarda en los cromosomas. Estos son los que almacenan la información y posteriormente la transmiten. Bueno, hay una combinación, bueno, hay una rama que se llama la síntesis moderna, que nos dice que la evolución básicamente es un proceso genético, que todas las nuevas especies que encontramos se da por la variación genética que se ha dado a lo largo de los años. Entonces, combina los conceptos de selección natural y le va agregando conceptos como mutación, recombinación, para poder dar una explicación más grande. Y bueno, tenemos varios tipos de variaciones. Para las que a nosotros nos importan en este tema, básicamente es la mutación, que ya la conocemos, que son cambios permanentes en la secuencia genética. Tenemos un individuo, una serie de individuos, y de repente tenemos que en la siguiente generación, uno de ellos se le cambió algo. Y este cambio puede ser bueno o malo, pero si es bueno, como mencioné anteriormente, va a prevalecer durante las siguientes generaciones. Y básicamente el otro método es la recombinación, o como nosotros la conocemos, la reproducción, que es intercambiar material genético entre cromosomas. Posteriormente ya podemos llegar al tema de los algoritmos genéticos. Algo que quiero que se asocie mucho cuando uno dice esto, algoritmos genéticos, es que pensemos en la optimización, siempre encontrar la solución más óptima a un problema. Entonces, ¿dónde tienen su origen los algoritmos genéticos? Básicamente, los algoritmos genéticos se originaron en 1975. Bueno, anteriormente ya había un grupo de científicos trabajando, pero como tal tuvieron su auge en 1975, cuando Henry Holland, que es un científico americano, que era profesor de psicología, de ingeniería eléctrica y de computación, publica su libro de adaptación en sistemas naturales y artificiales. Y básicamente aquí nos presenta varias técnicas computacionales
para encontrar la solución más óptima a un problema. Bueno, para los algoritmos para poder entender mejor los algoritmos genéticos, hay que entender bien la representación. Entonces, si seguimos haciendo una analogía con la selección natural, podríamos decir que el hábitat donde viven las soluciones es el espacio de búsqueda. Y vamos a tener que cada individuo, o sea, cada punto en el espacio de soluciones, representa una solución. Y entonces la información genética en los cromosomas generalmente es representada por una cadena de caracteres, de bits o pueden ser números. Esto podemos saberlo como los genes de cada individuo. ¿Y cómo se van a ver? O sea, el fenotipo, la apariencia física, va a estar dada en términos del problema. En unos casos puede ser, por ejemplo, una combinación de números, en otros casos puede ser simplemente un entero, en otros casos puede ser una palabra. Entonces, algo interesante de los algoritmos genéticos es justo esto, que no les interesa mucho cómo es el problema, sino que tú les puedas dar a entender de qué trata el problema. No sé si me explico hasta aquí. Bueno, y aquí les pongo un pequeño ejemplo, que es una representación binaria de un cromosoma. Pues, porque es binaria, es de solo ceros y unos. Posteriormente tenemos la población. Básicamente la población es el conjunto de individuos. Aquí ya a grandes rasgos les pongo como varios individuos. Entonces al conjunto de individuos lo vamos a conocer como población. Aquí ya después les marco un cromosoma y dentro del cromosoma vamos a tener que estar compuesto por genes. Bueno, y luego sigue el fitness. Bueno, el fitness básicamente es un número que nosotros le vamos a dar a cada individuo para conocer qué tan bueno o malo es para resolver el problema. Tomemos un ejemplo, pongamos que yo quiera encontrar un máximo, entonces yo lo que voy a hacer va a ser evaluar una función y aquellos individuos que tengan un valor más alto van a tener un fitness más alto, o sea, después van a tener más probabilidad de ser seleccionados. En el caso contrario de que queramos encontrar un mínimo, el mejor fitness lo van a tener aquellos individuos que tengan un valor más bajo para la función. Este fitness, este valor, es el encargado de guiar la búsqueda del algoritmo genético. O sea, sin este numerito nos perdemos un poco. Y después tenemos lo que es la crianza. Básicamente es el proceso más importante, es el proceso de seleccionar los mejores individuos, reproducirlos, mutar uno que otro y después reemplazarlos para la siguiente generación. El primer método que tenemos es la selección y es como su nombre lo dice, es seleccionar padres de la población. Existen diferentes métodos, entre los más comunes está el ruleta, que básicamente es, dependiendo de qué tan bueno eres, te voy a asociar una probabilidad de ser seleccionado. Por ejemplo, aquí tengo el circulito y, por ejemplo, tenemos uno del 50%. Este quiere decir que es uno de los mejores, entonces yo voy a girar la ruleta y voy a seleccionar aquel que me caiga, pero esto va a estar relacionado con qué tan bueno es uno u otro para resolver el problema. No sé si me explique. Y el otro es una selección aleatoria. Para esto le vamos a dar pesos iguales de selección a todos los individuos y vamos a seleccionar cada uno de ellos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Realmente no hay una manera de decidir cuál es el mejor. Simplemente esto se hace con prueba y error para encontrar cuál es el mejor de selección, el mejor método de selección para cada individuo. Después tenemos la recombinación, que básicamente es combinar padres para obtener nuevos individuos. Aquí les presento el ejemplo de un punto, que básicamente tenemos dos padres, elegimos un punto al azar, los cortamos y les pasamos la información. Por ejemplo, aquí tenemos que al final del padre 1 es 0, 1, 0 y del otro padre es 1, 1, 1. Entonces, básicamente los vamos a rotar. Y luego tenemos ya métodos un poco más complejos, como es el método uniforme, que tenemos nuestros padres y generamos una máscara al azar. Una máscara es otro individuo que se generó aleatoriamente y vamos a comparar cada punto. En el caso de que los puntos sean iguales, vamos a agregar un 1 y en caso de que sean diferentes, se agrega un 0. Bueno, luego tenemos la mutación.
La mutación básicamente es el proceso que nos va a mantener la diversidad en la población. Igual hay muchos métodos de mutación, pero este es un método que sí siempre tiene que estar involucrado en los algoritmos genéticos, porque nos ha pasado de que el reemplazo siempre está, pero la mutación no necesariamente siempre tiene que estar ahí. Esto quiere decir que a veces solo con yo tener una selección y una recombinación adecuada puedo resolver el problema. O hay otros casos donde simplemente mutando toda la población igualmente puede resolver el problema. En este caso, aquí les doy un ejemplo de la mutación flipping, que es, tomamos un padre, generamos igual otra máscara o un cromosoma de mutación, y es lo contrario en el caso del uniforme. Si son iguales, pongo un 0, y si son diferentes, pongo un 1. Entonces, es una forma de recombinar. Normalmente uno ocupa flipping cuando ocupa el método de recombinación uniforme para variar un poco las cosas en la población. Posteriormente tenemos el reemplazo, que básicamente es, ok, ya tengo mis padres, tengo mis hijos, cuál de los padres y los hijos voy a pasar a la siguiente generación? Una regla en los algoritmos genéticos es de que la población se tiene que mantener constante a lo largo. Puede ser menor, pero no puede haber un número mayor de individuos en la siguiente generación. Entonces, hay métodos como el reemplazo fuerte, que, que así lo elegimos al azar, y otro es el reemplazo débil, que es los ordenamos dependiendo de su fitness y vamos a elegir al más adecuado. Bueno, una vez que tenemos esto, hay que saber cuándo de tener un algoritmo genético. Y para esto tenemos diferentes criterios. El más común, el que se utiliza es el número de generaciones. Yo le voy a decir, ok, ejecuta esto para 100 generaciones y después de todos tus cálculos, devuélveme aquellos individuos con el mejor desempeño o el mejor individuo con el mejor desempeño. Otro es para tiempo, cuando ya tenemos cálculos muy pesados o grandes, utilizamos el tiempo de ejecución, que es como creo que ya te tardaste media hora, yo creo que más o menos debe estar la solución por ahí. Y esto nos puede, el método de tiempo de ejecución nos puede ayudar para identificar aquellas regiones donde se encuentran los mejores individuos. Esto quiere decir que yo puedo ejecutar mi algoritmo genético y decirle, ok, ejecútate por media hora. Yo sé que las mejores regiones, los mejores individuos están en estas regiones. Entonces, en la siguiente ejecución, yo te puedo decir, yo te puedo generar un arreglo de individuos que empiecen desde ahí para que exploren esa sección del espacio que yo tengo y yo creo que se encuentra la mejor solución. Otro es el cambio del fitness. Esto es cuando ya todos los individuos tienen un fitness muy parecido y no cambia mucho. Por ejemplo, tengamos que es un máximo y el máximo se encuentra en 20 y todos mis individuos se siguen con el mismo fitness de 19 durante 10 generaciones. Entonces yo digo que si el fitness no cambia en 3 unidades, 4 unidades, ahí deténmelo. Y después tenemos el stack de generaciones y el stack de tiempo, que básicamente es lo mismo que el número de generaciones y tiempo de ejecución, solo que tomamos en cuenta el fitness, que tanto varía. Y luego tenemos ya cómo funciona un algoritmo genético, que es el diagrama de flujo. Básicamente le damos inicio, creamos una población inicial, seleccionamos aquellos individuos más aptos, los recombinamos, los mutamos, o checamos su fitness otra vez, checamos si se cumplió algún criterio de convergencia. De ser así, volvemos a calcular el fitness y me devuelves el individuo más apto. De no ser así, pues vamos a seguir generando nuevas y nuevas generaciones para encontrar la mejor solución. Bueno, pero hay algo muy importante en esto, que es que hay un pequeño teorema que se llama el teorema del esquema, que básicamente, bueno, un esquema es un subconjunto de cadenas. Es como si yo tengo tres, tres cajoncitos y esos cajoncitos pueden tener unos o ceros. Entonces, un esquema sería yo tener la combinación 1, un espacio vacío que podría ser 0, 1 y otro 0. Entonces, el esquema 1, estrellita 0, nos va a dar todas las posibles combinaciones de esos individuos. Y luego, básicamente, tenemos ya la expresión matemática de el teorema del esquema. Y está un poco complicada, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es esta parte de la derecha,
que nos dice que aquellos esquemas o aquellos individuos con mejor fitness que el promedio van a aumentar su frecuencia con el paso de las generaciones. Esto quiere decir que lo que, bueno, más adelante lo van a ver, pero lo que pasa es que los algoritmos se quedan atorados por un ratito y de repente dan un brinquito hacia el óptimo y después se vuelven a quedar atorados. Pero cuando uno va checando los nuevos individuos en la población, nos podemos dar cuenta que se parecen cada vez más, aumentan su frecuencia. Bueno, y ya podemos pasar a las aplicaciones. Y tenemos, lo primero que les voy a presentar es un algoritmo genético para encontrar el óptimo de funciones de una variable. En este caso yo tengo esta función, como que tiene que tiene tres máximos. Entonces yo lo que quiero encontrar es el máximo global. El máximo, Alfredo, 10 minutos, 10 minutos. el máximo global básicamente es el máximo de máximos. Entonces lo que hago es, ejecuto mi algoritmo y me dice que yo sé que el mejor padre, o sea, el óptimo, está en -4 con un fitness de 11.95. Después lo ejecuto y me da estos resultados. Y esto es lo que lo menciono. Pues se va rápido, rápido sube y aquí se queda estable. Esto quiere decir que ya el valor promedio del fitness es el mismo para todos. Entonces aquí tengo ya una animación donde donde uno puede ver a los individuos irse guiando. Entonces, como exploran toda la función y con el paso del tiempo se van acumulando todos sobre un mismo punto. Luego tenemos, bueno, aquí lo comparé con otros algoritmos que ya vienen en una paquetería de Python, que es donde yo lo programo, y podemos ver que no nos dan para los primeros dos, con los que los comparé, no nos dan el resultado. Esto es porque se queda atorado en los óptimos locales y pues aquí Powell sí lo encontró y lo encontró en un tiempo más rápido. Entonces lo que pasa es que los algoritmos triunfan cuando el espacio de búsqueda es muy complicado, como por ejemplo que ya tenemos más máximos. Entonces es lo mismo y como podemos ver aquí allá hay mucha variación en el fitness, es como me voy, me bajo. Esto lo podemos ver como anteriormente en estas curvitas, es como se atora, sigue esperando y llega acá, pero posteriormente un individuo llega acá y le dice, oigan, hay una mejor solución. Entonces lo va esperando. Entonces aquí podemos darnos cuenta que es una exploración más vasta. E igual el resultado es satisfactorio porque es básicamente el mismo. E igual aquí hay una animación donde todos parecen buscar. O sea, se acumulan todos en uno y después dicen, la mejor solución están aquí y se explora con más eh, esfuerzo esa zona. Igual lo comparé y ya en estos métodos nos damos cuenta que los algoritmos matemáticos, por así decirle, no ofrecen un resultado válido. Y posteriormente ya apliqué dichos algoritmos en la cosmología. Lo que hice fue, bueno, tomamos varios modelos. Yo aquí solo les presento el más básico, que es el modelo lambda CDM. Entonces, nuestro trabajo consistía en encontrar el parámetro H0 y los parámetros omega para encontrar el mejor ajuste a los datos. Lo podemos ver como una regresión lineal, pero con algoritmos genéticos. Entonces, el fitness, aquí, ¿cómo lo podemos evaluar? Entonces, el fitness va a estar asociado con una prueba de chi cuadrada. Esta prueba, bueno, aquí grafico varios datos, les doy un valor de H0 de H0 igual a 70 de la función y lo grafico para diferentes parámetros de omega. Entonces, ya que hice esto, yo lo que hago es ejecuto mi algoritmo genético y me dice, ok, estos son los resultados, que es tenemos una materia oscura de 0.31 y una de energía de 0.69, que son, la bibliografía nos dice que son 0.27 y 0.63, pero nos encontramos dentro del dentro del rango permitido. Posteriormente tenemos aquí el espacio de búsqueda, que es cómo se ejecuta esto. Entonces, básicamente convergen muy rápido porque esto es básicamente es una función de una sola variable porque los omegas dependen el uno del otro y yo le di un valor H0 fijo. Entonces, después lo que hice yo fue quitar el valor de H0 y dije, ok, también búscamelo. Y aquí ya hay son los topecitos que le marcaba, que llega, encuentra una buena solución, explora el espacio, otro individuo encuentra otro y todos se van para allá y todos se van para allá. Entonces, igual aquí encontramos valor de 68.37 para el valor de H0 y los valores son muy parecidos para los valores de omega como en el anterior. Y aquí en este caso nuestro espacio de búsqueda ya se vuelve de 2 dimensiones. Entonces, los puntitos verdes son todos los individuos
que mi algoritmo genético generó para buscar en el espacio. Entonces ya vemos una búsqueda más extensiva. Y aquí tenemos ya la gráfica de cómo lo hace en la dimensión este caso es el del H0 y del fitness. Como podemos ver, parece que se delimitan las regiones y no busca el algoritmo en otros lados. Esto es porque el algoritmo entiende que en estas regiones más grandes no hace falta buscar y toda la región más densa, que es la parte de abajo, es donde están las mejores soluciones. Entonces es donde se explora más. Y después tenemos un algoritmo genético que aplique para el análisis técnico. El análisis técnico básicamente nos dice es que tenemos precio de una acción y vamos a generar diferentes índices, se les dice. Entonces yo lo que hice es calcular el índice de medias móviles, que es calcular el precio el precio promedio por día. Es, por ejemplo, que en los primeros 50 días yo voy a calcular el precio promedio y voy a generar una línea para cada 50 días. Luego del día siguiente al otro 50 y así nos vamos a ir. Entonces, esto nos genera dos señales. Tenemos una señal larga y una señal corta. Y lo que nos dice este algoritmo de medias móviles es de que cuando uno debería comprar o vender una acción. Entonces, cuando se cruza la línea corta sobre la línea larga es compra y cuando se cruza la línea verde para abajo de la roja es vende. Entonces yo lo que dije es, ¿cómo puedo ocupar este algoritmo genético para que me dé la mejor combinación de qué tantos días debería ser para la señal larga y la señal corta? Entonces lo programé y realmente sí, en este caso se tarda mucho, los cálculos ya son más extensivos y pues después de ejecutarlo me dio una señal corta de 57 y una señal larga de 145. Y en este caso, el fitness que le asocio a cada individuo es el rendimiento, que es qué tan bueno eres, o sea, estoy ganando o perdiendo dinero contigo, y en este caso es de 1.07. Entonces, aquí el espacio de búsqueda ya es un poco más complicado, ya hay muchas regiones y parece que todas tienen un piquito. Entonces, como anteriormente, el algoritmo explora un poquito abajo, pero se da cuenta que no vale la pena, entonces todo se empieza a acumular en este punto y encontramos nuestro óptimo acá. Y aquí hice una pequeña animación para diferentes valores. Entonces lo que hace lo que hace el algoritmo genético es básicamente ir ajustando esta curva poco a poco para encontrar el mejor valor. Y pues en las conclusiones tenemos que los algoritmos genéticos presentan una búsqueda guiada, hay una mejor localización del óptimo global, debido a su naturaleza pueden atacar diferentes problemas, ataca los problemas como una caja negra, entonces tu único trabajo va a ser darle a entender qué es lo que quieres resolver y por esto mismo no requiere mucha información. Una desventaja es que sí toma mucho tiempo ejecutar un algoritmo genético. Y pues básicamente el código del algoritmo genético que copié para lo de las finanzas, la cosmología y la función de una variable lo pueden encontrar aquí en el repositorio, pero igual ya hay algoritmos y librerías un poco más, bueno, no un poco más, ya más elaboradas y mucho más fáciles de utilizar. Y por ejemplo, una de estas se encuentra en la siguiente página. Bueno, aquí están las referencias y pues igual si tienen alguna duda o un comentario, ahí está mi correo por si gustan. Y muchas gracias. Muy bien, Alfredo, muchas gracias por tu presentación. Sí, sí, ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Sí, adelante, Guillermo. Hola, muchas gracias por tu plática. Oye, está interesante lo de los algoritmos. Oye, pero en esto que mencionaste de los precios, Uh-huh. yo me perdí un poquito. O sea, ¿cuáles eran? ¿Qué datos usaste Bueno, yo Ajá. lo que hice fue
bueno, este es el precio para el oro, el precio del oro. Sí. Lo que hago es, me descargo los datos. Ya hay librerías como Pandas que te permiten calcular automáticamente la media. La media, básicamente, la media móvil es como, no sé si aquí está en la figurita, tenemos el precio en azul. Y si das cuenta, la línea verde empieza después del precio en azul y la roja empieza todavía después que la verde y el azul. Entonces lo que se hace es, yo tomo los primeros 50 días y le saco un promedio y ese valor es el primer valor de la media de 50. Entonces luego quito el primer día y me agarro del día 2 al día 51. Vuelvo a calcular el promedio y ese va a representar el segundo punto para la media de 50. Por eso es que empiezan aquí. Y en el caso de la media de 250, pues calculo el promedio para los primeros 250 días y ese va a ser mi primer punto en el... Ah, por eso empieza después. Sí. Ajá. Y lo que básicamente te dice es que cuando la línea corta se va para arriba de la larga, tú deberías comprar y cuando la línea verde, bueno, la línea corta se va por debajo de la larga, tú deberías vender. Entonces, como es un algoritmo sencillo para empezar a como comprar y vender acciones, la ventaja es de que una vez encontrado los números óptimos, tú puedes dejar corriendo el algoritmo y ya. Ok. Sí. Sí, bueno. Y no sé si vas a preguntar más. No, no, a ver, adelante. ¿Y con qué frecuencia le atinas? Es decir, tú ya tienes los datos históricos. Entonces Sí. podrías hacer un juego predictivo y cuál sería la correlación entre esas intersecciones a priori, o sea, que predigas las intersecciones, pues. O sea, de nada te sirve ver la intersección ya que pasó. Sí, sí, sí. Es que normalmente hay bueno, en las finanzas siempre tienen este dicho que es que la historia siempre se repite. Entonces, mi lógica al atacar este problema es de que las acciones como el oro se van a comportar muy parecido a como lo han hecho. Entonces yo lo que quiero es encontrar aquellos números que mejor se ajustaron a los datos y yo con la filosofía de la historia siempre se repite, dejar esos números que encontré para ejecutándose. No sé si me expliqué bien. O sea, es que hay métodos que nos ayudan a predecir ya cuál va a ser el precio. Sin embargo, este es un método sencillo que nos va a decir solo cuándo deberías comprar y vender. O sea, no nos ayuda a decir el precio, sino que es de, ¿qué deberías comprar? Sí, justo, es que digamos, ese es el premio gordo de jugar en las finanzas. El ser capaz de decir justo cuándo hacer eso, es lo que hace la gente y la gente no le atina así bien. O sea, un error que te garantice que le vas a atinar con un poquito más frecuencia que ganar un volado, ya, esa es una maravilla. Por eso te preguntaba, Sí. Es que, por ejemplo, como te comento, ese es el más ¿cuál es tu sencillo, efectividad? Pues sí, ya sé, pero pero hay es más métodos sencillo, ¿qué tanto le puedes atinar? entonces, lo que hago yo es justo combinar estos números con un método que se llama el método de momentos, que tú lo que haces observar es los volúmenes de compra y venta de esa acción. Entonces, cuando se cumple cierta condición, ahí puedes ir con o sea, este método, yo, si te soy honesto, funciona para aquellos activos que te puede a largo plazo. A corto plazo, el método de medias móviles con los algoritmos genéticos no funciona bien. Sin embargo, cuando lo combinas con este con este método de momentos, ya puedes aplicar ya puedes aplicar el algoritmo. El problema que tengo aquí es que cada que yo incorporo algo nuevo, tengo que programarlo. Entonces, al programarlo es donde yo me tardo bastante. Porque lo que pasa es que si yo quiero predecir el precio, la computadora va a estar haciendo cálculos y cálculos. Y en este caso recuerdo que para el primer algoritmo que hice de las medias móviles, se tardaba media hora ejecutándose completamente. Ya después lo mejoré y ahorita se tarda 10 minutos. Pero si yo estoy en Eso no es tan grave, ¿eh? O sea, sí, 10 minutos no está mal. no, Es no, como el tiempo en el que se actualiza Yahoo, pero más el o problema menos. es de que si yo estoy en un mercado que es muy volátil,
10 minutos es muy poquito tiempo para mí. Si o si quisieras yo- hacer fast trading, pero no de venderlo cerrado al final del día. Ujú. Entonces, sí, o sea, todavía está en trabajo. Hay muchas páginas, como hay una que se llama Quant, que ya te permite ahí tú generar tus estrategias y probarlas. Entonces es en lo que estoy trabajando también. Ya, y tan justo, también por eso lo haces con el oro y no con las acciones de otra cosa. Ujú. Por ejemplo, si Porque esto lo aplico no lo has a... intentado con el Standard Poor's. No, pero lo intenté con el Bitcoin y con las criptomonedas y falla. O sea, no Sí, se puede es mucho utilizar más esto aquí. volátil, sobre todo ahorita. Sí, ahorita O sí, sea, la de plano. volatilidad te mata. O sea, Sí. la volatilidad no es genética, no es predecible así. Ujú. Ya, Hay métodos está bueno. donde ya ocupan redes neuronales para predecir la volatilidad, pero te comento, se complica mucho más el código y yo todavía estoy en un nivel Ya. intermedio para hacer eso. Gracias. Sí, creo que sí. Muy bien, Alfredo, agradecemos tu participación enormemente. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Perfecto. Bueno, damos paso a nuestro siguiente participante, Carlos Alberto de la Cruz. ¿Te encuentras por ahí, Carlos? Sí, aquí estoy. Sí, perfecto. ¿Nos puedes compartir tu presentación? Muy bien, ahí se ve bien. Adelante, todo tuyo. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto de la Cruz López y yo les voy a presentar la implementación de metamateriales como alternativa en la disipación de energía de las ondas sísmicas generadas en el suelo. Este tema pues, forma parte del sexto encuentro de modelado matemático en física y geometría, su servidor y a cargo del coordinador doctor Víctor Manuel Vázquez Báez. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Geofísica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y este trabajo se encuentra en desarrollo, por lo cual el contenido se verá proyectado a futuro. Bueno, una pequeña introducción. Todos conocemos qué es un terremoto y lo definimos de manera simple como un movimiento fuerte o violento que sacude la Tierra. En términos más técnicos, pues sabemos que es la perturbación del suelo, que puede ser causado por fallas geológicas, desplazamiento de placas, erupciones volcánicas o también por acciones antrópicas como las pruebas de bombas nucleares. Aquí es importante definir que las aplicaciones de la física podrían hacer que las consecuencias de los devastadores terremotos sean cada vez menores en los edificios. Los edificios aquí son el punto de interés para desarrollar esta investigación. Además, la idea sobre las capas de invisibilidad sísmica, un concepto muy importante, ya era empleada desde la antigüedad, pues los anfiteatros romanos guiaban las ondas sísmicas alrededor de algunas zonas específicas, modificando su comportamiento y así manteniendo la estructura. Además, en el año 2000 se planteó la teoría del físico John Pendry sobre la invisibilidad de objetos. 6 años más tarde fue confirmada y este hecho pues, se dio por los experimentos realizados con metamateriales, otro concepto muy importante en esta investigación, con estructuras geométricas más pequeñas que las longitudes de onda que la luz que estaban desviando. Además, con esto se logró conseguir guiar las microondas a través de un cilindro de cobre, lo cual permitía que cualquiera que mirara a través del detector de microondas viera simplemente un espacio vacío. Basándose en este concepto, pues podemos ver que el equipo de investigadores liderado por Sebastián Gounod calculó la forma con la que convertir el suelo en una capa de invisibilidad que desvía y anula las ondas sísmicas. O sea, se emplearía el experimento enfocado ahora a las ondas sísmicas. Pues así, se propone convertir un área en invisible para las ondas sísmicas empleando este mismo concepto teórico sobre la invisibilidad de objetos teorizado por Pendry a través de metamateriales. Las ondas sísmicas, por otro lado, de un terremoto se dividen en dos grupos principales. Las conocemos como ondas primarias y ondas secundarias. Las ondas primarias, pues sabemos que son las ondas de cuerpo, que sabemos que están las ondas
las ondas P y las ondas S, disculpen, eran primarias y secundarias. Las ondas primarias, pues sabemos, son las más rápidas, viajan a través de cualquier medio como sólidos, líquidos y gases, mientras que las secundarias son las únicas que viajan en sólidos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues las otras ondas, las ondas superficiales, conocemos a las ondas Love y a las ondas Rayleigh. Las ondas Love son las que están polarizadas horizontalmente, mientras que las ondas Rayleigh son una superposición de las ondas de cuerpo, las ondas primarias y las ondas secundarias. Aquí el punto muy importante es que las ondas superficiales son de mayor importancia, ya que son las que dañan más a la estructura, por lo cual la capa inhibidora se centra en la protección de los edificios frente a las ondas superficiales, producidas en un evento telúrico, que generalmente son las más destructivas. Entonces, planteando el objetivo, podemos decir que en este trabajo se va a plantear la modelación de un suelo basado en el concepto de metamaterial a través de los estudios pertinentes realizados en la revista Physics Review Letters para observar el comportamiento del sistema al modificar la composición mineralógica del medio, así como el contenido de los pozos. Bien, un pequeño marco teórico sobre el metamaterial, pues sabemos que no existe una definición universalmente aceptada, pero podemos saber que los metamateriales por lo general consisten en estructuras periódicas y por tanto tienen muchas similitudes con los cristales fotónicos. Aquí es muy importante mencionar que las condiciones de contorno de Fouquet-Bloch deben aplicarse a los objetos periódicos, por lo cual en esta investigación se toma en cuenta. Entonces, la teoría de Fouquet-Bloch provee una estrategia para calcular la solución en una celda unitaria. Entonces, implementando un software de elementos finitos, por ejemplo en ANSYS, que se enfoca en este trabajo, o COMSOL en el artículo, aumentando el número de capas del sistema, lo cual no trae dificultades numéricas adicionales. En el planteamiento del problema enfocado en el artículo, que se basa esta investigación, titulado Experimentos con metamateriales sísmicos, moldeo de ondas superficiales, de la revista Physics Review Letters, se llevó a cabo una zona de prueba que consta de una malla regular de huecos cilíndricos verticales. La frecuencia de la fuente vibratoria en los experimentos fue de 50 Hz con 0.014 metros de amplitud lateral en el plano XY. La malla experimental está formada por 3 líneas discontinuas de 10 pozos de 0.32 metros de diámetro, incluyéndose un pozo anexo como punto de control, por lo tanto serían 31 pozos. La longitud de las columnas es de aproximadamente 5 metros y el espaciamiento entre los centros de los pozos es de 1.73 metros. Aquí podemos ver que en la región verde están definidos los sensores, los cuales miden las velocidades en las 3 componentes. En el espacio azul podemos ver donde están las inclusiones o los pozos, que tienen los 5 metros de profundidad y los 32 centímetros de diámetro. Además, la fuente vibra con una frecuencia de 50 Hz, teniendo un desplazamiento horizontal de 14 milímetros. Entonces, entre otras consideraciones que se van a tomar en cuenta, en el suelo, tenemos un suelo con la densidad de 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo una revisión podemos saber que este suelo corresponde a una arcilla. Aquí es muy importante definir el medio con el que se va a modelar, dado que si estamos trabajando con arcillas, tenemos que tener en cuenta que las arcillas amplifican las ondas sísmicas, por lo cual si al tener también un tamaño de grano del material más pequeño, también eso influye en las amplitudes de las ondas sísmicas. Aquí también se hicieron varias pruebas con las arenas, que empleando términos mineralógicos, estamos trabajando con una matriz de cuarzo, y mientras que en las calizas se trabaja con una matriz de calcita. Y en los pozos, pues, es una densidad muy baja de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, porque se está entendiendo que es un pozo vacío y donde se está incluyendo el aire. Entonces, a partir del análisis de las investigaciones realizadas en el sitio, pues las características que se implementaron en el modelo, pues son dos módulos elásticos, el de Young con 100 megapascales y la relación de Poisson de 0.3. Con esas dos módulos elásticos podemos calcular el de compresibilidad y el de corte. En el modelo de elementos finitos se resuelve con el software COMSOL
Multiphysics, configurando las condiciones de rebote de Floquet-Plosh, que les mencionaba anteriormente, es muy importante en esa investigación. En este caso, más específicamente, se va a recondicionar el modelo para el software ANSYS, tomando en cuenta todos los parámetros incluidos en el modelo original, para posteriormente hacer una modificación respecto a la composición mineralógica del suelo, así como la composición de las inclusiones. Siguiendo con la metodología, pues primeramente se extrajo las mediciones y se creó la geometría en el software Fusion 360 con los parámetros y medidas indicadas en el modelo original. Aquí podemos ver que se encuentran los 31 pozos. En esta parte que se ve aproximadamente por la línea roja, podemos ver que los 5 metros de profundidad, y el modelo manejaba hasta los 200 metros de profundidad, pero como se estaba haciendo primeramente la prueba, lo rebajamos a 20 metros. Este cilindro que se puede ver acá extruido representa la fuente vibratoria, la cual se va a modelar después como una prueba de impacto. Además, en ANSYS se implementan los datos de ingeniería, que como son los materiales sólidos a modelar. Lo del suelo con densidad de 1500, como habíamos dicho, con los módulos elásticos pertinentes, los pozos con aire con densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, y la fuente vibratoria de acero estructural. La fuente, pues, prácticamente ahí se definió ese material, dado que esa información no la incluía el artículo. Además, para poder modelar, bueno, en principio, modelar la geometría de la investigación, del proyecto, pues definimos un tamaño de elemento de 15 centímetros. Además, el sistema de análisis se va a desarrollar en dinámica explícita, ya que nos interesa conocer la deformación total, así como la energía cinética en el medio y su energía interna, dado que si existe deformación en un cuerpo, la energía interna aumenta. Entonces definimos un soporte fijo como la base del suelo, por eso era importante definir a los 20 metros, ya que si se logra obtener los resultados que se esperan, se va a ampliar a los 200 metros para ver cuáles son las diferencias. Entonces aplicamos la condicional inicial dada por la fuente vibratoria. Sabemos que la fuente vibra 50 Hz y tiene un desplazamiento de 0.014 metros. Por lo tanto, empleando definiciones de vibraciones y ondas, podemos saber que la velocidad es de desplazamiento por 2pi por la frecuencia. Haciendo ese cálculo, aproximadamente la velocidad estaría en 4.3982 metros sobre segundos. Entonces, en los resultados que se esperan, pues en principio hicimos la prueba preliminar, donde se hizo una prueba de impacto con dinámica explícita en ANSYS. Como se puede ver en la animación, es una simple placa de cobre que está siendo golpeada por un cilindro de aluminio. En este caso, se quiso modelar esa parte para poder entender cómo sería el impacto para la fuente vibratoria, dado que en principio vamos a modelarlo así como un choque simple entre el suelo y el cilindro, para luego después poder definir que se escarba 30 centímetros y la fuente vibra en sentido horizontal. Entonces se define un cilindro de impacto de distintos materiales, variando entre aluminio y acero estructural, también cobre, se modeló también las calizas, las arenas, etc. En el trabajo publicado en la revista de Physics Review Letters, explica que para disipar ondas sísmicas de 1.5 metros se necesita realizar agujeros en la Tierra de 32 centímetros de ancho, y estos que estén separados 1.73 metros. Con lo cual, la longitud de onda debe ser menor que la separación entre inclusiones, entre los centros de las inclusiones. Entonces, cuando se produzca un terremoto, cada agujero dispersará una onda, y la acción conjunta de este fenómeno permitirá que las ondas se contrarresten hasta eliminarse, evitando cualquier vibración. Pero el problema es que no siempre va a ocurrir así, dado que esas ondas tienden a ir a algún lado, por lo tanto pueden afectar a estructuras circundantes.
Entre los inconvenientes que se tienen en este proyecto, pues se requiere una mayor ampliación de la simulación. Podemos ver que no se podía ver ningún cambio en la placa que se modeló anteriormente, porque nada más dura 2 segundos la simulación, por lo cual el artículo original requiere de 40 segundos, de los cuales se está trabajando pues en este proyecto. Por eso se encuentra en desarrollo. Además, se pretende reemplazar, o sea, mejorar el contenido de las inclusiones o pozos, dado que el software empleado crea un error al trabajar con un material carente de rigidez como el aire. Entonces, respecto al artículo, el problema es que el metamaterial está hecho para usarse a una longitud de onda específica, con lo que no se puede asegurar que funcionaría en un terremoto normal. Pero por otra parte, estas ondas reflejadas han de ir hacia algún sitio, con lo que más probable acabarían afectando a los edificios colindantes, como había dicho anteriormente. Entonces, en las conclusiones, una vez que la prueba en el software ANSI con las geometrías que se definen primeramente en el artículo, pues nos ayudaría a corroborar que el arreglo puede proveer una gran ventaja para la disipación de energía sísmica. Eso sí, primero modelarlo con los pozos vacíos para ver la efectividad y no afectar las estructuras aledañas. De ahí, si se puede emplear otros materiales, ya sea como, por ejemplo, fluidos no newtonianos, pues serviría también la modelación de esos. Entonces, pues ante el paso de un tren de ondas sísmicas que producen perturbaciones en el suelo, lo cual en el ámbito de la ingeniería, pues se tomaría como base para futuros desarrollos de dispositivos que ayuden a disipar la energía sísmica de fuentes naturales y antrópicas, así como en la construcción de edificios sismoresistentes. Entonces, aquí, en simples palabras, este proyecto sigue en desarrollo para poder determinar cuál es la efectividad del arreglo periódico de esas inclusiones. Además, agregar otros materiales a esto puede contribuir a que un metamaterial va a cambiar definitivamente sus propiedades, así como también definir bien el material que se va a trabajar como el suelo. Como habíamos dicho anteriormente, no es lo mismo trabajar con una arcilla a trabajar con una arena o trabajar con una caliza. Además, si encontramos inclusiones o, por ejemplo, los famosos diapiros, ahí ya se encuentra con una rigidez más grande. Entonces, esas son consideraciones más importantes, lo que llevaría también a una complejidad de la modelación. Igualmente, se puede agregar que este tema de investigación ha ido en aumento debido a los recientes casos donde las edificaciones han sido los principales puntos de susceptibilidad, lo cual a su vez reduciría las pérdidas económicas y humanas. Sería, en el ámbito de la geofísica, sería un punto importante de la prospección para determinar las condiciones, si son favorables o no para construir ya sea cualquier edificio o bien una unidad habitacional, etcétera. Además, se puede incluir el hecho de que el uso de los fluidos no newtonianos como relleno de las inclusiones puede ser factible para el modelo, puesto que estos son capaces de absorber la energía de impacto, permaneciendo flexibles si ésta no existe. Por último, pues las referencias que se han empleado hasta este momento es la de la base, que es la experimentos con metamateriales sísmicos, y además, pues un poco de aplicación de las condiciones de contorno de Fouquet-Bloch. Eso ha sido todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Sí, tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Adelante, César. Esto solo lo hicieron en simulación, ¿verdad? No hicieron cálculos con la geometría del metamaterial. No, fue toda simulación nada más. Ya. ¿Y lo tienen pensado? O sea, o tu alcance solo es simular con ANSYS. ¿O qué era? ¿Cómo solo? No. ANSYS. Ya. ¿Solo quieren hacer simulaciones o van a ir a...
Digamos, porque mencionaste al principio el trabajo de Pendry. Y el Sí, trabajo de sí. Pendry, el punto de Pendry es que estos metamateriales son geométricos, o sea, puedes usar toda la maquinaria de geometría diferencial y relatividad general para modelar estos materiales. ¿Sí? ¿O no? Bueno, en principio, pues, como estábamos tratando ese artículo, en principio era poder replicar los resultados. Entonces, dado eso, poder adentrar un poco más en la parte teórica. Pero hasta el momento estamos trabajando en la parte de simulación, Ya. dado que nos interesa un poco más igual más que nada por la parte de ingeniería, de poder cambiar el tipo de material del suelo y pues, también de las inclusiones. Porque, bueno, normalmente nosotros en geofísica trabajamos ya directamente con las rocas, no tratamos más cosas teóricas, sino que es más práctico, pero sí nos vamos a adentrar un poco más en lo teórico más adelante. Ya. Bueno, entonces, solo viste de metamateriales, así solo viste el artículo de Pendry, ¿no viste otros? ¿Cómo? No entendí, De disculpe. metamateriales, así solo viste el artículo de Pendry, ¿verdad? O viste más. Bueno, es que existen, sí vi más, pero digamos que ese fue como el que tuve más enfoque debido pues, a lo que estoy estudiando Ajá. y en el aspecto de, pues, que se relaciona más. Ya. ¿Has escuchado de Uf Leonard? Uf Leonard es igual, ha trabajado con Pendry y todo ello, pero te lo recomiendo porque los trabajos de Leonard son como, no son sustancialmente más complicados que lo que viene en el artículo de Pendry, pero sí es como más detallado en cómo implementar cálculos y cómo hacer esto en metamateriales ópticos, que son un poquito más complicados que los elásticos, creo. Es impresionante. Entonces puedes Sí, ver por sí, ahí si te interesa. sí, sí. Muchas gracias por la recomendación. Muy bien, gracias, César. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Alberto? Ok, bueno, en ese caso agradecemos a Carlos Alberto. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y Ustedes. enseguida damos paso a nuestro último ponente de la mañana, Juan José Gómez. ¿Estás, Juan José, por ahí? Sí, sí, señor. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Nos Vale, puedes compartir tu perfecto. presentación? Dale, claro que sí. Dale, ahí se ve bien, ¿sí? Listo, se ve muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Ya pues como último ponente, pues quería agradecerle más que todo a los organizadores por darme la oportunidad como estudiante de pregrado de presentarles aquí más que todo un primer resultado de un proyecto de ámbito, pues, bueno, de carácter divulgativo que hemos estado desarrollando junto con mis colaboradores, Julián Alzate y el profesor Antonio Calixto Gutiérrez. Bueno, entonces, este primer resultado que les vengo a compartir hoy es un teorema, pues, sobre las transformaciones de Galileo y la traslación de la acción. Vale, entonces, para darles un pequeño, pues, abrebocas respecto al tema, les menciono que, bueno, este problema nace, más que todo, o este teorema nace de resolver el problema que hallamos al estar, pues, revisando varias referencias bibliográficas de, pues, mecánica clásica y hallamos que había un pequeño vacío, ¿sí? Hacía falta conectar más, bueno, más cositas entre los formalismos de Newton y Lagrange. Principalmente encontramos las falencias respecto pues, a la acción del grupo de Galileo y pues la invariancia galileana que tiene el formalismo de Newton. Entonces nos surge la idea de pues, solucionar esto creando un puente de esa invariancia por medio de un teorema, que es lo que les vengo a presentar. Bueno, ahora sí, primero que todo pues les doy como una idea de cómo vamos a distribuir la presentación. Eh, bueno, primero que todo les voy a dar una breve como motivación que nos lleva a pensar en un teorema más que cualquier cosa para pues resolver este vacío en la literatura.
Después los voy a poner en contexto del nacimiento de toda la problemática y pues ya más formalmente el cómo decidimos que vamos a formular el teorema pues para la acción del grupo de Galileo. Después ya vamos a entrar más en detalles con lo de el teorema. Primero que todo pues compartiéndoles unas herramientas, ¿sí? Que pues están en todas las bibliografías de mecánica clásica que vamos a usar más adelante para pues, formular nuestro teorema. Seguido les voy a presentar pues formalmente nuestro teorema, lo vamos a discutir un poco y analizar. Seguido, pues la demostración de este es algo bastante sencillo, entonces se los voy a demostrar con 3 simples pasos. Seguido de eso, pues podemos hacer un ejemplo de un sistema físico y darnos cuenta de cómo pues esto que formulamos en nuestro teorema realmente aparece de una manera pues natural en los sistemas físicos al pues tener la acción del grupo de Galileo. Ya con pues nuestro teorema formulado, demostrado y un ejemplo que demuestra que pues este teorema pues sale naturalmente, llegamos a pensar en unas conclusiones que nos deja pues todo este desarrollo. De igual manera les presento un corolario que sale de este teorema y bueno, por último, como les dije, esto es el primer resultado de un proyecto más a futuro, más grande, entonces les voy a compartir pues una de las ideas que tenemos para seguir. Vale, perfecto. Entonces, primero les doy pues la pequeña motivación que tuvimos, ¿sí? Entonces, como les digo, soy un estudiante de pregrado, entonces ya en los últimos semestres, pero alrededor de mi quinto semestre me encuentro con la materia de mecánica clásica. Esta materia fue bastante pesada y formal, ya que la vimos pues usando del libro guía, el texto de Arnold. Y como pueden saber, el texto de Arnold es un poco denso como para trabajar pues por su cuenta. Por ello tenía que referirme constantemente a distintas bibliografías. Más que todo me tocó hacer esta tarea cuando hacíamos el cambio de formalismo newtoniano a lagrangiano. Y me di cuenta de que al hacer este puente entre ellos dos, realmente la bibliografía se queda un poco corta con este puente entre las dos, ¿no? Pues realmente solo dicen como, bueno, estas teorías van a ser equivalentes, entonces pues quedémonos con Lagrange y solo hay un texto en el cual se trata un poco de la acción del grupo de Galileo, pero para un caso muy específico que es de una partícula libre. Eso por parte de Landau en su primer volumen de la serie de curso de física teórica. Bueno, entonces vemos que realmente en la conexión de estos dos formalismos nos queda como un poco falto el cómo ver la invariancia de Galileo de un formalismo a otro, ¿no? Entonces nos surge la idea, bueno, ¿por qué no por medio de una perspectiva un poco más novedosa y pues con el objetivo de nutrir esta bibliografía, ¿sí? Como un resultado complementario, pues nos surge la idea, postulemos un teorema que nos cumpla, bueno, que nos demuestre pues esa invariancia galileana en Lagrange. Bueno, pongámonos ahora sí un poquito más en contexto, ¿sí? Entonces, en quinto semestre mecánica clásica empezamos ¿qué? Con un formalismo newtoniano, claro. Empezamos a formalizar un poquito las ideas de nuestros cursos básicos de física. Primero que todo, pues dándole a este formalismo los principios físicos básicos, ¿sí? Un espacio tridimensional galileano y pues un tiempo unidimensional, el principio de relatividad galileano y pues el principio de determinismo de Newton-Laplace, ¿sí? Entonces, bueno, el primer principio físico nos lleva a tener una estructura espacio-tiempo galileana. El segundo principio nos lleva a encontrar un subgrupo afín, ¿sí? Llamado el grupo de Galileo, con tal de que para cumplir este pues, principio de relatividad tenga dos condiciones, que mantenga intervalos temporales y pues medidas. Vale. Y por el tercer principio tenemos la ecuación de Newton, ¿sí? Esta ecuación de Newton va a ser pues una ecuación de segundo orden, la cual va a ser invariante bajo la acción del grupo de Galileo. Y pues esta ecuación diferencial de segundo orden se toma principalmente para que por el teorema de Picard-Lindelof, ¿sí? Tengamos pues que la evolución temporal del sistema esté definida por condiciones iniciales y pues se tenga una solución, la existencia de una solución y pues que esta solución sea única, ¿no? Del teorema que les menciono, Picard-Lindelof. Vale, entonces sabemos que esta
formalismo lagrangiano va a ser invariante galileano, ¿no? Y tenemos todo muy bien construido. La cosa es cuando llegamos a formalismo lagrangiano. Sí, el formalismo lagrangiano normalmente se toma por una perspectiva, pues, un poco, pues, no tan suave. Sí, empezamos de una vez con qué, con cálculo variacional, principios variacionales, ¿sí? Y pues desarrollamos este formalismo en base a las ecuaciones de Newton-Lagrange, que salen de este cálculo variacional. Bueno, estas ecuaciones de Euler-Lagrange vemos que pues van a ser equivalentes o van a ser la misma descripción que pues se puede tener en el formalismo newtoniano. Eso ya que pues bueno, van a describir la misma evolución temporal del sistema. También es mucho más fácil ver cantidades conservadas y pues entre otras pues propiedades de los sistemas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, tengo algo mucho más poderoso que me describe más cosas del sistema y más simple en realidad. Entonces, ¿por qué no me quedo con esto? Y pues olvido Newton. Y ahí está el problema que encontré en ese momento en mi curso de mecánica clásica. ¿Por qué olvidar Newton? O sea, si hallamos todas estas estructuras y todo este formalismo, ¿por qué lo vamos a votar de una manera tan abrupta? Y también, si ya como les mencioné en los libros, lo que hacen para pues ya olvidar Newton es decir, bueno, estos formalismos son equivalentes, van a definir pues la misma evolución temporal de los sistemas, pues entonces, ¿para qué nos quedamos con Newton? Vamos con Lagrange. Pero esta equivalencia de que, bueno, describen la misma evolución temporal, pues claro, es lo que nos interesa. Pero entonces llegamos a la pregunta que nace de esto, bueno, de que en la literatura no logré encontrar pues un paralelo más completo, ¿sí? Entonces nace la pregunta, bueno, si el formalismo lagrangiano y el formalismo newtoniano son equivalentes en realidad, pues no sería pues muy fuera de línea pensar que las estructuras en las cuales se construyen pues deben de ser equivalentes, ¿no? Y bueno, de ser las estructuras equivalentes, y pues en la estructura newtoniana tengo pues el grupo de Galileo, el cual pues me asegura una invariancia de Galileo, porque la estructura de este formalismo lagrangiano no va a tener esa invariancia galileana. Entonces, ahí surge pues la idea. Bueno, entonces desarrollemos este paralelo y creemos un teorema, ¿sí? O una formulación tal que se haga ese puente de invariancia galileana en Newton a invariancia galileana en Lagrange, ¿vale? Entonces, bueno, ahí empieza nuestra búsqueda por nuestro teorema o pues nuestra formulación. Entonces, primero que todo, vamos a presentar unas cuantas herramientas que pues, no son necesarias para este desarrollo. Necesito que pongan mucho cuidado, más que todo, en las letras que uso para denotar a cada herramienta, porque pues más adelante simplemente voy a mencionar las letras y no todo, por facilidad meramente. Bueno, primero que todo es un lagrangiano, un sistema de partículas con un potencial que depende únicamente de la posición, sí, algo bastante básico del formalismo lagrangiano. Por la parte de Arnold tenemos la descripción de un elemento arbitrario del grupo de Galileo por medio de pues, una composición de rotaciones, traslaciones y movimiento uniforme. Tengamos muy en mente que las rotaciones pues mantienen invariante el producto interno, pues es algo que usaremos más adelante. Vale, también Arnold nos presenta una manera bastante elegante y que nos gustó mucho cuando estábamos haciendo este trabajo de representar la invariancia de las ecuaciones de Galileo, la cual es pues, esta forma. También tenemos como herramienta D, pues la relación entre el potencial que se tiene para el sistema y pues la fuerza generalizada de este. Y por último, que es básicamente la columna vertebral de todo este planteamiento que hacemos y de cómo nace nuestro teorema, es que uno puede decir que las ecuaciones de Euler-Lagrange de dos lagrangianos van a ser las mismas, ¿sí? Van a coincidir siempre y cuando ellos difieran por sumarle una derivada temporal total de una cierta función de las coordenadas y el tiempo. Sí, esto es algo que lo mencionan creo que prácticamente todos los libros, Goldstein, Arnold, Landau, bueno, y sigamos contando, ¿no? Bueno, entonces con esta idea en mente formulemos nuestro teorema, ¿sí? Ahora sí se los presento más detenidamente y desarrollamos esta idea, pues, aquí con ustedes.
Bueno, tenemos primero que todo planteamos nuestro sistema, ¿no? Vamos a tener un lagrangiano que pues va a ser de la forma que vimos en A, ¿sí? Va a ser un lagrangiano en un sistema de partículas, el cual pues tiene un potencial que depende únicamente de la posición. Esta ya es una primera condición que le damos, ¿no? También vamos a necesitar que nuestro sistema sea cerrado. Esta es otra segunda condición que le damos. ¿Esto para qué? Para asegurar que hay una conservación de la energía y de igual manera pues podamos escribir fácilmente el lagrangiano como ¿qué? Como el típico T menos U, ¿sí? Vale, entonces ahora que tenemos nuestro lagrangiano construido con sus condiciones, bueno, veamos cuál es el efecto pues, ver la acción de un grupo, de un elemento arbitrario del grupo de Galileo. Bueno, nosotros planteamos en nuestro teorema que la acción de este elemento, pues nos va a dar que nuestro lagrangiano va a cambiar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El lagrangiano inicial más la derivada temporal total de una cierta función, que como pueden ver es de las coordenadas y las velocidades, y bueno, las coordenadas, qué pena, y el tiempo, ¿sí? Esta velocidad es una constante. Entonces, analicemos esta función f, porque es realmente lo más importante. Ya que estamos planteando nuestro teorema para un elemento arbitrario del grupo de Galileo, entonces podemos decir que esta f va a ser la única forma de escribir pues esta acción del grupo de Galileo. Sí, esto es muy importante. Entonces pensemos qué es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos, este es el vector posición del sistema rotado, bajo una rotación. Este es simplemente pues el vector velocidad entre los marcos de referencia, ¿sí? Tenemos un producto interno, tenemos aquí que tenemos la norma al cuadrado de esta velocidad y tenemos este C0. Este C0 más adelante vamos a ver que es un término que se deriva de transformar nuestro potencial, el cual pues transforma de una manera particular que vamos a desarrollar. Vale. Ahora sí, tenemos pues, como les digo, muy en mente esta forma de f, ¿sí? Lo que es aquí entre paréntesis, porque lo vamos a recordar mucho. Vale, primero, entonces ahora sí les voy a demostrar este teorema de una manera muy rápida, ¿sí? Porque pues, es algo sencillo. Primer paso, tomamos el lagrangiano que estudiamos en A, aplicamos el elemento arbitrario de B y tenemos un lagrangiano primado. Después vamos a desarrollar todos sus términos, energía cinética y la potencial. Y para el potencial, como transformar de una manera particular, como les venía mencionando, entonces vamos a usar ¿qué? La invariancia de las ecuaciones de Newton, de la forma en la que lo plantea Arnold, y de igual manera, pues la relación entre el potencial y la fuerza generalizada. Vale. Por último, pues simplemente vamos a empezar a agrupar términos y acomodar de tal manera de que tengamos pues el cambio de un lagrangiano, como decíamos en la herramienta E, ¿no? Que se le sume una derivada temporal total de F. Vale, desarrollemos. Lagrangiano, sí, lagrangiano, tenemos nuestro elemento arbitrario, aplicamos, y para U, como les digo, transforma de una manera especial, ya que no solo transformamos sus argumentos, ¿sí? La posición en la que se evalúa, sino también el potencial en sí. Vale, entonces ahora sí desarrollemos nuestros términos. Primero energía potencial, tenemos que nos resulten la energía potencial antes de primar, sí, antes de la transformación, y unos términos adicionales, donde ya empezamos a ver que el vector velocidad al ser rotado y pues la velocidad entre marcos de referencia. Perfecto, entonces ahora hablemos de U. De U, como les dije, debemos transformar tanto los argumentos como el potencial en sí. Entonces usamos pues las fuerzas generalizadas para esto. Transformamos aquí los argumentos, transformamos aquí la fuerza, ¿sí? Y pues nos va a resultar, como ya dijimos lo de la propiedad de estas rotaciones, que las derivadas parciales entre nuestro potencial pues ya transformado y nuestro potencial sin transformar van a coincidir. Entonces, pues estos dos potenciales a lo sumo difieren por la suma de una constante, la cual llamamos menos C0 por facilidad. Vale, entonces ahora simplemente tomemos nuestro lagrangiano primado y empecemos a llegar a lo que queremos, ¿sí? Que es esta que está aquí con la bolita, ¿sí? Entonces arreglamos todo, encontramos el lagrangiano inicial y unos términos adicionales que reescribimos como una derivada temporal total, porque podemos. Entonces, ¿qué? Nos queda esta función f. Recordemos la función f del teorema. Tenemos aquí que posición rotado, vector velocidad, sí, norma al cuadrado del vector velocidad, y pues este es C0. Efectivamente hemos llegado a pues la misma función f, que describe pues la acción de un elemento arbitrario de este grupo de Galileo, ¿no? Entonces ahora pensemos cómo sale esto en un sistema físico. O sea, si yo llego y sin saber el teorema me pongo a accionar un elemento de este grupo, ¿realmente me sale mi teorema? Entonces pensemos en un caso muy simple, ¿sí? El péndulo simple.
Entonces tenemos aquí que el lagrangiano del sistema del péndulo simple, ya todos lo conocemos. Entonces empecemos a meterle un elemento del grupo de Galileo. Este elemento, vamos a pedirle que pues, nos rote el plano, un ángulo teta cero, y pues que la velocidad entre pues, nuestros dos marcos de referencia va a ser B0, ¿sí? Transformamos primero la parte del potencial. Aquí cabe destacar pues esta G, como dijimos, hay que transformar ¿tanto qué? Tanto argumentos como bueno, el potencial en sí, ¿no? Y pues este G no es localizado, entonces únicamente aplicamos rotaciones, no necesitamos pensar en la relación entre marcos. Bueno, por la velocidad, ¿no? Bueno, desarrollamos estos términos y nos llega a que pues el potencial después de la transformación va a coincidir con el inicial, entonces pues ¿qué? Nuestra constante C0 es 0. Entonces hasta ahora vamos bien. Listo, transformamos ahora y hallamos pues ¿qué? El producto interno entre el vector velocidad consigo mismo al ser transformado y quedamos que nos queda esta expresión y llevamos al lagrangiano primado. Empezamos también a jugar con los términos, a arreglarlos. ¿Qué nos queda? Lagrangiano inicial, perfecto. Términos adicionales, reescribamos como derivada temporal total, perfecto. ¿Qué nos quedó? Una función f. Veamos si en serio es nuestra función de teorema. Sabemos que ese 0 es 0, entonces pues no lo vamos a buscar. Aquí, ¿qué tenemos? La norma del vector, pues b0 al cuadrado. Sí, la necesitábamos. Aquí, ¿qué tenemos? Si lo pensamos un poco, va a ser el vector velocidad de 0 y su producto interno con el vector posición rotado. Efectivamente, vemos que naturalmente de este sistema físico va a nacer esa función s, f, que planteamos en nuestro teorema. ¿Sí? Bueno, ya con todo esto en mente, entonces, pensemos qué se puede concluir de todo esta demostración, pues ver qué sale del sistema físico naturalmente y pues de nuestro teorema en sí. Primero que todo, vimos que estos lagrangianos van a estar relacionados van a estar relacionados de tal manera, pues que sus ecuaciones de Euler-Lagrange van a coincidir, ¿sí? Entonces, ya que sabemos que sus ecuaciones de Euler-Lagrange pues coinciden, sabemos que pues van a describir la misma evolución temporal de nuestro sistema. Entonces, pues estamos viendo que pues el sistema descrito por este lagrangiano pues va a ser invariante bajo la acción del grupo de Galileo, ¿sí? Hemos demostrado que en el formalismo lagrangiano sí hay una invariancia galileana generada por la acción del grupo de Galileo. Y esta va a tener una forma determinada, lo cual es muy importante, más que todo para este próximo corolario, ¿sí? Este corolario, si recordamos el título, yo les dije que íbamos a hablar de un teorema sobre las transformaciones de Galileo y la traslación de la acción. Si se fijan, yo no he mencionado la segunda parte, aún la quedo debiendo. Y aquí es donde introduzco esa segunda parte. Vale, en esta segunda parte pensamos en la acción de este sistema al ser transformado y al desarrollarlo simplemente vemos que va a ser la acción del sistema inicial y pues como difieren de una derivada temporal total tenemos una constante, ¿sí? Que va a ser simplemente esta función f al ser evaluada, ¿sí? Entonces eso es magnífico. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Euler-Lagrange están derivadas de qué? De la variación de una acción de un funcional, ¿cierto? Entonces si hacemos la variación de la acción de este sistema, ¿qué pasa? Vemos que es una constante, entonces se va por la variación y vemos que las variaciones coinciden. Juan José, Entonces, 10 minutos. 10 perfecto, minutos. sí, perfecto. Como las variaciones coinciden, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange son las mismas. Cabe destacar que como dijimos que nuestra función f es única, significa que el corolario no va a funcionar al revés. ¿Cómo al revés? Pues esta traslación, que es lo que nosotros llamamos traslación, que es esta suma de constantes, si le sumo una constante arbitraria o cualquier otra función, no va a implicar que haya sido generada por una transformación de Galileo, porque la forma f bueno, la función f que define la traslación es una forma única, ¿sí? La f es única. Entonces, no cualquier traslación nos implica, pues, la acción de un elemento del grupo de Galileo. Vale, entonces ya con esto, pues, podemos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Como les dije, en la literatura solo logramos encontrar el desarrollo de Landau para la partícula libre. Entonces, con este teorema estamos dándole, pues, una perspectiva un poco más nueva y, pues, complementando este desarrollo que ha dado Landau en su primer volumen, ¿sí? Entonces, eso ya estamos como aportando un poquito con este primer desarrollo. Vale, como les dije, esta función f es única, pero tiene sus limitaciones. ¿Cuáles? Que al principio le dijimos a este lagrangiano que va a estar con un potencial que depende únicamente de las posiciones. Entonces, pues,
O sea, tenemos bien, la F es única porque usamos para demostrar un elemento arbitrario, pero tenemos limitaciones y ahí es donde empieza un problema. Pensemos en la fuerza electromagnética. Tenemos un potencial que depende tanto de las posiciones como de las velocidades. ¿Ahí qué pasa? Pues sabemos que por la fuerza electromagnética, por las ecuaciones de Maxwell, no va a ser invariante bajo la acción del grupo de Galileo, ¿cierto? Esta ya es invariante, pero por el grupo de Lorentz. Entonces, ¿qué pasa? Ya que no es invariante bajo el grupo de Galileo, pues nuestro teorema realmente no se aplica. Entonces nos surgen pues los problemas y las proyecciones que tenemos, ¿no? Entonces, la primera proyección es, bueno, ya que pensamos en formalismo lagrangiano, pues pensemos en formalismo hamiltoniano y pues, de ser posible, también relacionamos las transformaciones canónicas. También nos surge pues del segundo problema la pregunta, bueno, pero ¿será que dependiendo del grupo que tenemos y el lagrangiano de cada teoría, pues podemos plantear una función f única que describa ese grupo en esa teoría como una traslación de la acción? Es una pregunta que aún estamos ahí trabajando, pero pues supongamos que es cierto, ¿sí? Que sí, es verdad, se puede. Entonces, pues debemos sacar varias teorías y hallar pues esta traslación de la acción. Y ya entonces llegamos al punto en el que debemos pues compararlas y ver pues si podemos generalizar el teorema que hemos planteado para el grupo de Galileo y su traslación de la acción, y podemos generalizarlo para cualquier teoría y pues su grupo correspondiente en el que es invariante. Y pues bueno, eso ya es para más adelante los desarrollos que hagamos. Y pues con eso ya les termino mi charla y pues muchas gracias. Espero cualquier pregunta con ansias. Perfecto, muchas gracias, José. Sí, tenemos tiempo Dale. para preguntas o comentarios. ¿Algún comentario final? Bueno, sí. Estaba dando lata todo el día, pero bueno. Estaba viendo y me parece que lo que estás, o el teorema que tienen, o una versión de eso, es algo que ya está trabajado en particular por Peter Olber. No sé si conoces el libro de Peter Olber de aplicaciones de grupos de Lie a las ecuaciones diferenciales. Creo que sí me suena. Sí lo he Bueno, apreciado. si lo conoces, pues está muy bien, pero el problema va a ser que Arnold es pesado, pero ese libro de Peter Olber es abrumador. Ok. Pero en contraparte lo que dices es, bueno, tienes un lagrangiano y lo vas a transformar a un lagrangiano más una diferencial total. O sea, si te olvidas un poco de que es de NDT, pues es el lagrangiano más una diferencial. Y me parece que resultados de eso están como muy bien explicados en el libro y trata de probar temas en esa dirección. La verdad no sé detalles, ¿no? Pero yo creo que sería bueno que le dieran una mirada. Ok. Vale, sí, voy a anotarlo de una vez para entonces buscarlo porque nos sirve para seguir desarrollando todo Es el eso. libro de Peter Olber, se llama Sí. Applications of Lie Groups to Differential Equations. Ellos tienen una formulación muy bonita porque, digamos, esa formulación variacional, que nos usa cálculo variacional, Peter Olber y compañía, Ian Anderson y todos ellos, hacen una formulación en términos de formas diferenciales. Se construye una cosa que se llama el Variational B-complex, es un complejo bivariacional en la que tienes, es como todos los mapeos diferenciales sobre un jet infinito. Entonces tiene derivadas exteriores horizontales y derivadas exteriores verticales. Y entonces el proceso de sacar las ecuaciones de Euler-Lagrange así se compone de dos pasos. Una derivada exterior vertical y una operación que se llama integral, que le ponen, por obvias razones, integral por partes, integración por partes, pero son mapeos bien definidos entre los distintos espacios en los que estas cosas operan. Y la intención original era una suerte de probar como un teorema de Helmholtz inverso. Si Ok. tienes un conjunto de ecuaciones de movimiento, saber de qué lagrangiano vienen, que en general eso no se sabe. Entonces, en toda esta construcción con geometría diferencial,
estas nociones de derivada exterior o de sumarle una diferencial exacta a Lagrangiano cobran sentido y tiene varios resultados ahí puestos en el libro. Es mucho más pesado que el de Arnold, pero si le puedes agarrar ahí el hilo, va a estar divertido. Sí, dale, gracias por la recomendación. Voy a revisarlo más que todo, pues, Va. para después como ir, pues, mejorando todo este planteamiento. Sí, como te digo, fue como una pregunta que me surge al ver esta materia de mecánica clásica. Pues, con los libros, los tradicionales de mecánica clásica, entonces, era como complementar eso, porque pues como dices, el Olver ya es como un poquito más pesado, ¿no? Y hay que ponerle mucho cuidado. Además de que hay que saber, pues, todo de derivadas exteriores, ¿no? Sí. Sí, no es una lectura ligera, para nada. Sí, pero sí, es una muy buena recomendación para, como te digo, o sea, seguir avanzando con todo este desarrollo y aportar un poquito más. Va. Excelente. Muy Dale, bien. gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Correcto? Bueno, en ese caso agradecemos a Juan José. Muchas gracias, Juan José, por su Gracias a ustedes. participación. Hasta luego. Muy bien, pues a nombre del comité organizador agradezco a todos los ponentes de la sesión matutina por su participación. Entonces, damos por terminada la sesión de la mañana. Damos 10 minutos, ¿les parece? Estamos justo en tiempo y nos vemos en 10 minutos para empezar con los carteles. ¿Sí? Sí, Entonces, yo creo que está bien. De acuerdo. Entonces, detengo la transmisión en Facebook y volvemos a la 1. Correcto.